Muy buenas noches. Están ustedes cansados en realidad. Así que vamos a tratar de hacer una cosa más corta. Cuando me pidieron que diera esta charla, busqué información bibliográfica externa e interna. Externa hay mucho, interna hay muy poco. Y si uno quiere hablar en términos generales, uno tiene que utilizar estadísticas. Y lamentablemente sí hay esfuerzos puntuales, pero los esfuerzos puntuales no ayudan cuando uno tiene que hablar en general. Entonces, un primer elemento que voy anticipándoles, escucho que todos ustedes quieren y están haciéndolo con mucho esfuerzo, ayudar a la población. Tienen ustedes bastante interés en utilizar metodologías que son externas, pero las metodologías externas que no sean validadas nacionalmente tampoco son muy útiles. Y por tanto, el primer elemento que uno nota cuando se acerca al problema de atención primaria de salud, de la cual venimos hablando hace muchísimos años, es que no hay investigación. Y si no tenemos investigación, si no podemos medir lo que hacemos, no podemos corregir lo que hacemos. Si no tenemos medidas comparativas entre un centro y otro, no podemos aplicar lo que el otro está haciendo en lo nuestro. Y entonces nos vamos a dar con el problema de que vamos a estar dando vueltas y vueltas y vueltas, haciendo lo posible, pero no avanzando. Entonces, un primer punto necesario es cómo hacemos para investigar. Bien, ante esa dificultad, entonces yo me pregunté, ¿y qué cosas les puedo decir a esta audiencia respetable que pueda serles útil? Porque hablar de aspectos éticos, bueno, pues es enorme. El ser humano siempre comete problemas éticos, no hay forma de evitarlo. Es parte de nuestra manera de ser. El problema está en que cuando uno atiende en salud, a veces el problema ético impacta en aquellos que no debe impactar, en los pacientes. Pero también ocurre, y está ocurriendo con mayor frecuencia, que también los problemas éticos vienen de los pacientes hacia el personal. Y ya se está hablando de violencia hacia el personal de atención. Entonces, todo esto nos compromete a ver qué podemos hacer. Por lo tanto, tuve que bajar mi exigencia y lo que traigo son reflexiones. Con la experiencia, ¿qué reflexiones puedo ayudar para que ustedes que están en el trabajo directo pudieran quizás apoyarse en elementos más adecuados que pueda a todos nosotros hacernos más efectivos? Cuando uno revisa problemas éticos en atención primaria de salud, hay varias cosas que salen. Las cito simplemente una vez más pensando en reflexionar. Se dice que el trabajo médico a través de una serie de novedades, el trabajo médico, hablo del trabajo médico, pero estoy hablando de todo el personal de salud, ¿no? Se ha convertido en un trabajo de alta burocracia. Las personas con las cuales he conversado para poder integrarme un poco a lo que está ocurriendo ahora, me dicen que hay mucha exigencia de llenado de formularios y papeles, etcétera, que toman bastante tiempo.
y que el tiempo que le queda al profesional para dedicárselo al paciente es mucho menor que antes. Y si a eso se aplica una cuota exigida que tiene que cumplir el profesional, entonces estuve atendiendo la presentación de una anterior profesional, hablaba de 12 minutos. Bueno, atender en medicina en 12 minutos es realmente una exigencia. Pero pareciera que esos 12 minutos estuvieran afectando solamente a los pacientes. Y eso es algo que ustedes tienen que estar conscientes. Si ustedes son médicos y profesionales responsables y morales, no van a quedar ustedes tranquilos con el trabajo que están haciendo. Y eso va a generar en ustedes, aunque no lo noten, estrés. Porque van ustedes a estar frustrados en cuanto al trabajo que están haciendo. Todos sabemos que dentro de este trabajo, siempre lo han dicho los grandes profesores, todo el trabajo médico parte de una relación médico-paciente. Y esa relación médico-paciente no es solamente una relación médico con paciente. Es una relación humana entre una persona que es médico y otra persona que es paciente. Y dicen los grandes pensadores, lo dicen continuamente, cuando tú estableces con el paciente una relación emocional positiva con él, es decir, logras la fe del paciente en ti y él logra la admiración que está esperando con la ayuda que tú le vas a dar, en ese vínculo humano transita de un lado hacia el otro una serie de cosas que podemos llamar, y lo han dicho, que el hombre es un animal recíprocans, aquí se llama en latín. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que humanamente, cuando tú encuentras un ser humano con el cual estableces un contacto y tú le das algo, ese otro ser humano va a responderte con otro algo. Cuando tú lo tratas bien, tú vas a esperar que él te trate bien a ti. Y entonces resulta agradable la relación. Se inicia la simpatía entre uno y otro y por lo tanto la colaboración. Tú sientes que él te ayuda y él siente que tú lo ayudas. Y entonces es agradable, ya no es un trabajo, es un placer. Pero si tú haces una reunión en la cual tú tienes una responsabilidad ante la vida de una persona y tienes solamente 12 minutos, vas a tener que hacer algo muy distinto de cómo tú realmente eres. Y esa reciprocidad no se establece. Y ese sentirte tú contento de que has hecho una buena entrevista médica y te vas contento a tu casa, ya no es contento. Te vas estresado. Y el paciente, por supuesto, frustrado. Esa fuente de estrés, si tú la repites continuamente y todos los días, ya ustedes saben lo que el estrés causa en la salud. Y entonces es muy importante señalar que ustedes trabajan bajo un nivel de estrés muy alto, que no se nota, pero ahí está actuando. Y si sobre eso hay vulnerabilidad genética para ciertas enfermedades, entonces no me extrañaría y yo me preguntaría, ¿cómo está la prevalencia de salud
y enfermedad entre los profesionales que trabajan a nivel de atención primaria de salud. ¿Tenemos ese dato? Nadie lo tiene. Yo tengo algunos en mi especialidad, que los voy a mencionar simplemente, sobre salud mental. Pero el estrés es un factor fundamental que dispara todas las vulnerabilidades genéticas que tenemos. Si a eso le agregas que tú llegas a tu casa, no te das cuenta quizás, pero llegas cansado, llegas estresado, y se presenta como en toda familia una pequeña discusión. Y tú explotas. Y explotas con la gente que tú más quieres. Tu pareja, tus hijos. Después reparas, tratas de corregir, pero ya trasladaste lo que tú no querías en un lugar que no corresponde. Entonces, no es una cosa sencilla. Trabajar con cada paciente 12 y algunos pueden decir 15, es un estrés muy serio. Y vienen después las consecuencias, porque todo esto trae consecuencias. Si afecta tu relación de pareja, si afecta tu relación con tus hijos, si afecta... ¿Qué haces? Entonces, si no tenemos conciencia de esto, estamos trabajando bajo malas condiciones. Nadie lo va a creer, pero tenemos que generar investigación para generar números y poder entender por qué tenemos que cambiar estas condiciones. Porque yo no creo que en 12 minutos puedan ustedes hacer un buen diagnóstico. Y por supuesto, se suman a los pacientes crónicos y tenemos cada vez más crónicos y no resolvemos mucho lo que queremos resolver. Muy bien. Voy a citar algunos casos reales que he preguntado. Fíjense, no tienen ningún interés en señalar que esto pues es una cosa válida, pero es lo que me han contado. Yo no trabajo a nivel de atención primaria y he conversado con algunas amigas. Vamos a ver unas, simplemente... ¿No pasa? No pasan las diapositivas, ahora sí. Por favor, ¿me la pueden pasar de allá? ¿Sí? Vean, esta es una viñeta, esta es una situación. En un centro de salud, algunos pacientes afirman que si uno no colabora con un monto simbólico, consigue más rápido la cita o el procedimiento que le han indicado. Los trabajadores lo niegan, pero no hay una supervisión clara, o sea, no se sabe si esto será verdad o será mentira, pero hay el comentario. Se han recibido quejas anónimas, pero nadie se atreve a denunciar formalmente por miedo. Es un comentario. ¿Podríamos pasar a la próxima? Creo que nos hemos anticipado. Casos reales. Ahí, ya. Vamos a empezar con la primera. Una mujer quechua-hablante de 55 años llega al centro de salud con la queja: me duele mucho la cabeza. El médico tiene 12 minutos para varios pacientes. El médico está ocupado con otros pacientes. Y ni él ni la enfermera hablan bien el quechua. El médico le entrevista brevemente y ordena le apliquen paracetamol y que vaya a su casa. Horas después, la paciente hace un accidente cerebrovascular. Claro, uno dice, qué bruto este hombre, ¿no? ¿Cómo podía hacer eso? Pero piensen ustedes
que ese hombre no tenía tiempo. De repente estaba atendiendo algo urgente, no sé, pero le pasa esto. No es que él lo haya querido hacer con esa intención, le pasa. ¿Cómo cree que se siente este hombre cuando vaya a su casa? Si es un buen médico, si es una persona que, como todo buen médico, una buena persona moral y responsable, se va a sentir muy mal. El estrés que se ha ganado con esto es enorme. Y no me extrañaría que si tiene vulnerabilidad depresiva va a ser una depresión. Parece mentira, pero esas son las cosas que suceden. Muchas veces hay enfermedades que nosotros llamamos que un estresor de este tipo puede iniciarlo. Adelante. La próxima, por favor. Otra situación. Una paciente con síntomas depresivos acude a la consulta. Los síntomas depresivos son pues característicos en gente, la atención les baja, no hay mucho interés incluso en vivir, la gente deteriora un poco su conducta, etc. Al reportar a su médico que no ha tomado sus medicamentos, por tanto los síntomas no han mejorado, la doctora lo reprende en voz alta y le dice, entonces no se queje, usted no ayuda. Tiene razón, no ayuda. Pero ese tono, en esa forma, para un médico, indica, para mí, esta doctora está muy estresada. No puede contenerse. O sea, no es que sea una mala persona. Una vez más, está actuando bajo condiciones que la están alterando también a ella y ella está alterando al paciente, que es obvio. Otros pacientes escuchan el reclamo, o sea, no tuvo ni siquiera la tranquilidad de poder hacerlo pues en privado, ¿no? Bueno, pasamos por favor. Otra viñeta. Bueno, esto ya lo hemos leído, pero aquí aparece un tema ya también de problema ético, pero más grave. Y nos hace pensar, ¿no? Estamos hablando de corrupción. Y eso, discúlpeme, lo he escuchado también en otras instituciones de Lima bastante grandes y prestigiadas. No hay citas para nadie. Los pacientes tienen que ir a las 4 de la mañana, 3 de la mañana a hacer su fila y poder conseguir los cupos. Y se comenta que a veces hay esta posibilidad. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Pero la injusticia en salud es algo que tenemos que luchar todos. Es otro problema. ¿Con qué estrés llegarán esos pacientes a las 3 de la mañana a buscar una cita y que después no haya? ¿Qué salud estamos hablando? Por muy técnicos que seamos. Entonces, miremos en qué condiciones estamos trabajando y en qué condiciones está funcionando la atención de salud en el país. Muy bien, pasemos. Pero como le digo, son simplemente señales, ¿no? Indicios. No podemos asegurar nada con esos datos, ¿no? Pues bien, ¿a quién le podemos preguntar entonces, ¿es esto un problema ético? ¿Qué hacemos? ¿Quién es el que sabe más de ética en la humanidad? Este señor que se llamaba Aristóteles. Y sabía tanto que 2500 años después, lo que él ha dicho, todavía lo seguimos diciendo. Entonces yo le pregunto a él, y le pregunto, ¿qué cosa es la ética? Y él me contesta, todo arte y toda investigación
igual que toda acción y deliberación consciente, tienden, al parecer, hacia algún bien. O sea, todo lo que hacemos todos nosotros, siempre lo hacemos con un buen propósito. El ser humano es así. Tiende a lo bueno. Por eso mismo se ha definido con razón el bien. ¿Qué cosa es el bien? Es aquello a lo que tienden todas las cosas. O sea, si es así, los ejemplos que he mencionado no debieran estar considerados. Y agrega, él ha dicho en su teoría que el hombre es un animal social y político y que siempre el hombre trata de actuar, no solamente pensar, sino actuar. Porque la conducta humana empieza siempre primero en el pensamiento. Después sientes tú lo que estás pensando y después haces. Y él señala que nosotros, para poder ser buenos, tenemos que aprender virtudes. Pero la virtud sola no te va a volver bueno. Tienes que convertirla en un hábito. Y logras el hábito si repites el acto virtuoso. Tú no quieres mentir, de repente se te escapa algo y mientes, una cosita blanca. Y tú te accionas. Tienes que repetir varias veces, no miento, hasta que te queda y se automatiza, porque el sistema nervioso es así. Automatiza el hábito y ya te sale sin que te des cuenta. Entonces, mira, no es que tú naces bueno, tú te haces bueno o te haces malo, dependiendo de qué virtudes tú practicas o no practicas. Entonces, ¿quién eres tú? Lo que tú mismo también quieres ser. Pero hay otros elementos. Adelante, pasamos por favor. Pero ya en el siglo XXI, nosotros ya pensamos distinto. Para nosotros no solamente es una virtud, lo es, eso no lo podemos negar. Pero para nosotros la ética es un mecanismo de defensa social y espiritual. No es que la ética sea una cuestión filosófica, ¿sí? Y que por ahí lo tenemos para hacer cultos. No, es absolutamente útil para tu supervivencia. Porque cuando tú ves un peligro y dices eso está mal, tú te apartas. Cuando tú ves algo bueno que te va a dar riqueza, tú te acercas. Cuando tú ves una persona que te trata bien y tú sientes éticamente tu reciprocidad, tú te acercas, te haces amigo y el amigo te ayuda. Cuando tú tienes tu familia y tú buscas el cariño con tu familia, tú creas personas. Cuando los tratas mal, después tú pagas las consecuencias. Entonces, el ser bueno tiene un resultado muy meritorio, inclusive económico. Y ahora que son médicos, cuando el médico se porta mal, esto me lo ha dicho el Colegio Médico del Perú a través del doctor Franco, cada vez son más altas las demandas de pacientes a médicos y a instituciones, y no por pequeñas cantidades de dinero. Y hay muchos abogados que se están especializando en este tipo de litigios contra médicos. Bueno, en los países desarrollados eso ya se conoce, tanto que tú no puedes actuar como médico fuera si no tienes un seguro que te defienda, porque si no te quitan lo que tienes. Por eso
depende de la moral del individuo, depende de la moral que tú vas creando. Pero vamos a pasar porque si no el tiempo nos va a ganar. La próxima, por favor. Ahora, la pregunta es, si reflexionamos juntos, ¿cómo podríamos explicar que estas cosas suceden y lo que más queremos que no sucedan? Porque la ética no solamente es buena para prevenir que no suceda, sino que lo más importante es que casi siempre sucede algo malo. Pero lo fundamental, cuando tú eres director de una institución y sucede algún detalle que no es ético, tu obligación es que eso no vuelva a suceder. Es lo único que puedes hacer. Ya sucedió. Y por tanto, si en tu casa un niño comete un desliz, bueno, lo importante es que te corrija, pero que ya no lo vuelva a hacer. Entonces, ¿cuáles podrían ser los factores a considerar de por qué está sucediendo? La próxima. Y aquí entramos ya en otros niveles, ¿no? Tenemos que contestar esta pregunta. El problema epistemológico es si sabemos qué es el hombre. Y cuando yo digo si sabemos qué es el hombre, te estoy diciendo, ¿sabes tú qué cosa eres tú? Porque tú eres un hombre, ¿cierto? Y si tú te conoces, tú vas a poder conocer a otros. Pero si no te conoces, bueno, cometerás una serie de errores. Entonces, la primera pregunta es si los médicos saben qué es el hombre. Entonces, vamos a apoyarnos en algunas personas muy importantes. Adelante. Dentro de toda la lista he traído algunos que me parecen fundamentales. Este señor, un filósofo español, falleció en 1955, nos dejó su pensamiento en un resumen muy apretado, pero que es sumamente útil para los médicos porque explica qué cosa es la salud. Dice, yo soy yo y mi circunstancia. O sea, si ustedes me ven a mí, y dice, el doctor que está parado ahí se llama así, y dice, ese es el doctor. Ortega le dice, no, ese es parte del doctor. Porque tú no estás viendo algo que es invisible pero fundamental. ¿Cuál es la circunstancia de ese doctor? Todo ser humano, a diferencia del animal que viene a un sitio porque tiene ganas de comer y se come el pasto, el animal simplemente está cumpliendo con una necesidad instintiva. No se preocupa quién hay, a menos que haya por ahí un enemigo. Él come y se va, ha dejado todo deshecho, pero se va. El hombre no. El hombre hace de sus circunstancias su mundo. Y su mundo, él lo significa, le da un significado. Y ese significado tiene un valor. El ser humano siempre está valorando lo que pasa. Por ejemplo, yo acá, como profesor, estoy valorando si me estarán escuchando, si me estarán poniendo atención. Si veo que no, entonces tengo que subir algo, la calidad de lo que estoy diciendo. A ustedes les pasa lo mismo. O sea, en este momento ustedes son mis circunstancias, que me hacen actuar con el rol que ustedes me han pedido. Viceversa, para ustedes yo soy su circunstancia. Y ustedes no están actuando fuera de lo que yo espero de una audiencia. Uno se adecúa a sus circunstancias. Ahora eres así, pero si sales a, ¿qué te puedo decir? A hacer deporte, te comportas de otra manera porque son otras las circunstancias. Si las circunstancias son hostiles, obviamente también hacen que tú
respondas diferente. Pues bien, pero fíjate lo que le agrega, todavía no pase, por favor. Y si no la salvo a ella, a mi circunstancia, no me salvo yo. ¿De qué importante es? Y cuando hablamos de medicina y hablamos del acto médico, y estás tú solo con tu paciente y tienes más que 15 minutos, ¿quién es tu circunstancia? El médico. ¿De quién es la circunstancia del médico en ese momento? En el acto médico. ¿Qué es lo que tiene al frente el acto médico? El paciente, ¿cierto? O sea, tu paciente es tu circunstancia y viceversa. Y fíjate lo importante. Y si no la salvo a ella, o sea, si yo no me comporto bien con mi paciente, si yo no lo trato bien, si yo no lo diagnostico bien, si yo no lo llevo hacia la curación, ese señor se puede poner de una manera tan difícil que hasta me puede demandar. Y a veces, fíjate, cuando tú te has portado moralmente con un paciente, ocurre que te equivocas. De repente, por poner el nombre de un medicamento, te equivocaste si pusiste el nombre de otro. Y el paciente se entera y viene tranquilo, doctor, usted se equivocó, por favor, corríjame. No te acusa. Porque está envuelto en la relación humana, emocional contigo. Te ayuda. Si no hay relación emocional, decían mi gran profesor Carlos Alberto Seguín, no es medicina. Es un acto técnico médico, pero eso no es un acto médico. El acto médico se caracteriza por eso que llamaba Seguín, su amor incondicional a su paciente. Si no hay amor médico, no hay medicina, por más técnica que sea. Por eso es que las computadoras y los robots nunca podrán ganarnos, porque no tienen esa parte afectiva, sentimental. Y fíjate, los psiquiatras sabemos que cuando tú le das cariño a tu paciente, la ansiedad y el estrés bajan. Cuando tú visitas en un domicilio que ya no se hace a un paciente y llegas tú, toda la familia está esperándote. Porque tú traes la esperanza, traes el cariño, traes la salud. Y cuando se está muriendo, aunque ya no lo puedes ayudar, tu compañía lo calma. Eso es el médico. Bueno, pasamos. Y este es otro hombre que debemos leer. Es muy valioso su libro que aparece en los años 70, el 72 exactamente, ¿no? Cuando dice este nuevo término, aunque él no lo creó, después se ha encontrado que en Alemania ya lo habían utilizado, pero él lo hizo popular. Él fue el creador, Van Rensselaer-Potter, del término bioética que ustedes habrán escuchado. Pero bioética no aparece en la medicina al comienzo. Bioética es un término que lo reclama él porque él estaba muy preocupado de lo que estaba pasando con la humanidad. Se estaban afectando no solamente el clima, lo estamos viendo nosotros acá con la minería ilegal, cómo se está destrozando gran parte del territorio, cómo se está llenando de una serie de tóxicos que están afectando la vida de esa zona y la vida de poblaciones. Y entonces él utilizó una frase que es muy clara. El hombre se está convirtiendo en el cáncer de la Tierra. Porque así como las células cancerosas comienzan a desarrollarse
y se van comiendo al todo el ser humano que les está dando de comer, que lo están parasitando, lo matan, pero al matar al ser humano, al paciente, se matan ellos, porque ya no tienen más. Por eso decía, el ser humano es el cáncer de la tierra, está matando la tierra. Y cuando la tierra ya no pueda vivir, ¿qué va a hacer? También se va a morir. Entonces está pidiendo con una serie de sabios que por favor se detengan, porque en pos de la palabra progreso económico, nosotros destruimos todo con tal de generar más progreso económico, pero ¿a consecuencias de qué? Ahí comienza la palabra bio, es vida, ética. Tenemos que llenar de ética para que eso no nos pase. Bueno, unos 7, 8 años después, esto generó varias otras dificultades en medicina, porque se encontraron pues una serie de grandes proyectos de investigación en grandes universidades muy prestigiadas que estaban realmente no respetando la dignidad humana de las personas que participaban en esas investigaciones. Y después en la clínica, con el avance de la tecnología médica, ¿no? Eso de tratar a un paciente hasta el último y que pague lo que sea, aunque se vaya a morir, pero no importa. Hay que hacer todo lo que se puede, lo que se llama encarnizamiento terapéutico, ¿no? No es ético. Entonces, pasa a la medicina recién, pero esto empieza en este reclamo hacia la humanidad, ¿no? Pasamos. Y quiero ahora presentarles a una persona que seguramente ustedes lo conocieron. Pedro Ortiz. Pedro Ortiz fue un pensador peruano. Lamentablemente murió muy temprano cuando estaba en lo mejor de sus reportes, sus libros, que hay que leerlos. Y él nos va a ayudar a entender qué cosa es un hombre. ¿Pasamos? Bien. Para Pedro, en su teoría, señala que el hombre, cada uno de nosotros, es producto de dos grandes fuerzas. Por un lado, nuestro genoma. Estamos programados a ser de una manera o de otra. Dentro de ese genoma hay vulnerabilidades que en algún momento se van a manifestar. Pero eso no es todo. Con el genoma, tú puedes convertirte en un prehombre que pertenece a la especie Homo sapiens. Y Homo sapiens pertenece al reino animal. Y él plantea que cuando ese producto epigenético surge a la vida y entra a una sociedad en su célula más pequeña, que es la familia, es la sociedad la que va a educar a ese Homo sapiens y lo va a convertir en un ser humano. O sea, sin esa ayuda de otro ser humano, obviamente la primera es la madre, si ese ser humano no te cuida, no te ayuda, no te da cariño, no te da pues todo, tú no llegas a ser humano adecuado. Y hay pues una serie de, no solamente de experimentos en animales, de lo que causa cuando el animalito se le quita a la madre apenas nace, eso se ha hecho con monos, y las dificultades de conducta que se presentan cuando ese monito es grande, son enormes. Son monitos que no pueden copular con una mona, porque no han podido desarrollarse en ese jardín.
Entonces, ahí el Homo sapiens es convertido en persona. Aquí viene otra cosa. Aún es pero yo creo que además de la personalidad hay otro nivel, es la persona, el desarrollo moral. Y el desarrollo moral no es algo que tú lo adquieres solo. Es la educación de la sociedad a través de tu familia, a través del colegio, a través de la universidad. En fin, es un largo camino. Pero depende de tus circunstancias. Depende en qué colegio has estado, en qué distrito vives, cuál es el nivel de peligro que tú tienes que enfrentar, cuál es el nivel de pobreza que te afecta. La pobreza no solamente es económica. Hay una serie de daños que provoca la pobreza. En fin, el problema es que si tú no dejas que te desarrolles moralmente, podrás ser humano, pero no podrás ser persona. Y una persona, ¿cómo se define? Se define porque es una persona responsable. ¿Y qué significa ser responsable? Significa ser moral, tener principios, tener valores. Ahora estamos encontrando, en nuestros estudios que estamos haciendo en la Facultad de Medicina de San Fernando, que muchos alumnos tienen problemas en su desarrollo moral. Y van a ser médicos con dificultades, a menos que los ayudemos a nivel de universidad a que puedan completar su desarrollo moral, no solamente darles conocimientos, porque esto viene con una serie de dificultades previas con sus propias familias. Entonces, miren, ser médico es toda una responsabilidad, pero si tú tienes estas dificultades, te va a ser difícil ser médico. No es suficiente que tú sepas medicina. ¿Pasamos? Bueno, el ser humano es un sistema, ¿no? Para eso hay que leer teoría de sistemas y tú te vas a dar cuenta que hay 4 subsistemas. Uno es biológico, que no depende de ti, depende de tus padres y de todo su árbol genealógico. El otro es mental, que va a salir en tu cerebro, que está sano. El otro es social y el otro es espiritual. Y en el espiritual tú tienes gran responsabilidad contigo mismo. La próxima. Pero cada uno de ellos tiene según Pedro Ortiz, un nivel de información. Pero en todo caso son ingredientes indispensables. Para la información biológica, obviamente nutrientes, para que puedas desarrollarte. Para la información afectiva, que es la base de la cual se va a poder apoyar el desarrollo moral, si el niño no tiene amor en los primeros meses, va a ser muy difícil que pueda cumplir con estas cosas. Necesita amor. Y si ustedes recuerdan haber visto a su señora, a su hermana, a su tía, dando de lactar a un niño, verán qué espectáculo de amor el regocijo del niño cuando está mamando. Es un vínculo humano fundamental, básico. Pero actualmente, ¿cuántos niños tienen dificultades para tener a la mamá presente? Porque tiene que trabajar, porque no está, o porque está deprimida, o porque el esposo se fue, etcétera, ¿no? En información social, la comunicación. Y ahora estamos viendo muchas dificultades
porque muchas familias, para que no fastidie el muchachito, le regala su celular y está con el celular comunicando, pero no hay ese cariño que da la comunicación. Y fíjate, la moral, lo dice Levinas, otro filósofo, empieza cuando tú tienes a otro ser humano frente a ti. Si no tienes seres humanos, tu moral no se desarrolla. Y por supuesto, información espiritual, valores. Y los valores se adquieren se dice que en el colegio enseñándole en la pizarra, pero eso no es enseñar valores. Valores tienes tú cuando un profesor te muestra cariño y te dice con cariño, no te portes así, sino pórtate así. Y va a obedecerle más a él que a los padres. Este profesor de antes cada vez existe menos. A nivel universidad ya lo estamos viendo. El profesor ya no sabe ni cómo se llaman sus alumnos. El profesor enseña en 3, 4 universidades. Ya no tiene. Y entonces, en ese último eslabón, no encuentra. Miren, yo haría una pregunta a los médicos. ¿Por qué escogiste la especialidad que has seguido? Cuando hice esa pregunta, la primera me dicen, porque tuve un profesor, yo soy pues, ¿qué te puedo decir? Cirujano. Tuve un profesor que me ayudó, no, me hizo su amigo y lo seguí. ¿Por qué te has hecho? Tuve la suerte de investigar como recién ingresado a un grupo de investigación y haciéndolo, y el joven necesita ejemplos. El adolescente está en plena crisis de identificación. Necesita identificarse a alguien que pueda admirar. Pero si no tiene profesores a quienes pueda admirar, ¿con quién se identifica? Y cada vez estamos viendo que se están quejando los que dirigen los centros de formación, que notan que los alumnos ya no tienen esa identificación de sentirse, por ejemplo, yo soy pues de tal universidad. Es como cuando el niño habla de su equipo deportivo, yo soy de la U, dice, ¿no? Identificado. Muere por su equipo, ¿ves? Pelea. Ahora no muere por su facultad. Si eso se pierde, el prestigio nuestro está viniendo abajo. Entonces, fíjense ustedes, la próxima, por favor, todas las cosas que nosotros vamos viendo, ¿no? Por eso es que la ciencia ahora dice que en la construcción de la persona, el amor parece cumplir una función evolutiva básica que aumenta la probabilidad de sobrevivencia del niño y la protección de la especie. O sea que el amor no es una cuestión romántica que simplemente pasa. ¿Qué cosa es la vida en el fondo? ¿Qué me dirías? ¿Qué es la vida en general, en el fondo? ¿Qué es lo básico en la vida? ¿Tendría alguien una respuesta? Sí, ajá. Muy cierto, pero hablo de la vida. Eso es muy cierto. Lo que usted ha dicho es muy cierto. ¿Ah? La trascendencia es algo que da al ser humano otro nivel. No, yo me refiero, hablemos químicamente. ¿Qué cosa es la vida fundamentalmente? La vida de las plantas, la vida de los animales, la vida de los seres humanos. La vida, ¿qué es en el fondo? Energía. Es energía. Fíjense, uno tiene que pensar, ¿no?
Tú abres la Biblia y encuentras que según la construcción religiosa católica, lo que se llama Dios hace al hombre de la tierra, pero todavía está sin vida, hasta que le sopla, es decir, le introduce energía y ya vive el hombre. Esta es una cosa mística, por ejemplo, pero uno le encuentra curiosamente repetida en otras formas, en otras religiones que no han tenido contacto unas con las otras. Pero es energía. ¿Y la energía desaparece? Nunca. ¿Qué hace la energía? Se transforma. Entonces usted es energía transformada. No me engaño, usted es energía transformada. Todos nosotros. Energía. Todas estas cosas es energía transformada de otra manera. Pero entonces el amor es energía. Entonces ya tenemos que pensar como médicos que somos seres de ciencia, que no solamente hablar de amor es pues reírnos del otro, pues está hablando tonteras, no. Ya tenemos que crear metodologías para poder estudiar qué cosa es lo espiritual. Porque ya se ha demostrado que la información, lo que yo te estoy diciendo, y tú escuchas y lo procesas y lo pones en tu cabeza, es energía. Y tiene peso, ya han pesado la información. Los físicos, por supuesto, los físicos cuánticos. Ya nos han dicho, la información es materia. Bueno, entonces en el mundo o es materia o es energía. Ahí estamos nosotros. Pasamos. Bueno, vamos a dejarlo de lado, pero les recuerdo que sería bueno que lean teoría de sistemas porque ayuda mucho a comprender la medicina y todas estas cosas que hemos estado hablando hoy día. ¿Qué cosas son modelos? La medicina centrada en la persona y sobre todo la relación médico-paciente. Si tú pierdes, si nosotros perdemos por estas cosas, el establecer y nos olvidamos de la relación médico-paciente, la medicina se va. La medicina. Quedará el conocimiento médico, pero la medicina se va. Y tú sabes muy bien que tú curas no solamente con tus medicamentos. Tú curas con la fe que tu paciente tiene en ti. Y eso es amor. Entonces, tienes que cultivarte tú para que eso esté cada vez más. La próxima. Bueno, sigamos, porque esto ya nos lleva a otro nivel y ya el tiempo se acaba. Sigamos. Entonces, la pregunta que quería hacerme yo y traía acá, ya que está el doctor Franco ahí para que asuma la responsabilidad. Los problemas éticos a los cuales nos referimos son expresión negativa y tienen consecuencias negativas. O simplemente decimos, ese fulano hay que sacarlo del centro porque se porta mal. No. Ese señor está portándose mal porque el estrés a nivel del trabajo en el centro a una persona que es muy vulnerable, que es muy frágil en sus defensas espirituales, no las puede contener y la explosiona. Entonces, llevarnos bien entre todos en el trabajo para que todo sea agradable es una tremenda y sabia decisión. Llevarnos en contra de estarnos peleando es ir en contra de nuestras circunstancias y por lo tanto en contra de nosotros mismos. Y mírate otra vez esa sabia frase, no le hagas a otro
lo que tú no quieres que te hagan a ti. Y otra frase del amor, ¿no? El verdadero amor es cuando tú piensas en el otro, no en ti. Cada uno se pregunta, ¿haré yo eso? No, no es tan fácil, ¿no? Pero se puede hacer. Pasamos. Y bueno, este es algo que también quería advertir. Esas fallas éticas que están hablando de que la ética institucional se está afectando, va a traer consecuencias. A nivel mundial hay prevalencias ya establecidas. A nivel nacional no hay más que estudios fragmentados, metodologías diversas que no permiten mucho. Hay que investigar. ¿Cuántos de nosotros acá sentados ya estamos con algunas manifestaciones de depresión, de ansiedad o de burnout, etcétera? No sabemos. Y si tú no sabes, no te puedes cuidar. Y si nosotros que somos los médicos estamos en ese riesgo, ¿cómo estará la empleada del último nivel que viene no sé desde dónde y todavía la tratan mal? Entonces fíjate la importancia de la ética a nivel institucional. Y es la primera responsabilidad del director del centro o del hospital. ¿Pasamos? ¿Qué se puede hacer? Y con eso terminamos. ¿Qué se puede hacer ante esto? ¿En qué podemos ayudar? ¿La próxima? Lo primero, investigar. Investigar y producir datos válidos para poder intervenir adecuadamente. Pero lamentablemente la investigación acá se ha volcado en un deporte que cada investigador investiga lo que desea, pero las instituciones y el país que necesita resolver problemas y no tiene datos, debiera indicar también qué se debe investigar para el país. Hay violencia, hay corrupción por todos lados. ¿Quién investiga corrupción? ¿Quién investiga violencia? Datos. ¿Qué le podemos pedir a los que gobiernan si no hay en qué me apoyo para hacer lo que tenga que hacer? Ha habido un problema en Patás y se acusa pues a todos de que no ponen una cosa, ponen otra y no saben qué poner. Es cierto, no saben qué poner. Pero nosotros que somos la ciencia y otros científicos, debiéramos producir los conocimientos para que vean, señor presidente o Congreso, esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que dice la investigación. Ustedes saben cómo ejecutarla. Entonces no es simplemente el problema de ellos, es el problema de todos. Pero no estamos investigando lo que necesitamos investigar. Y eso hay que cambiarlo. ¿De qué forma se puede hacer? Haciendo contratos, alianzas. Colegio médico puede ayudar, pero las universidades tienen que participar, en fin. Pero la investigación también se puede hacer entre nosotros mismos. No serán grandes investigaciones, pero van dando datos. Establecer cursos breves de adiestramiento en ética médica y manejo de problemas locales. Porque esto es, así como en medicina, a ti te enseñan a diagnosticar, siguiendo ciertas ramas, en ética ya se ha desarrollado metodologías de diagnóstico de problemas éticos y qué debe hacerse. Promover la maduración moral del médico como persona. Porque si van a salir médicos que no tienen moral, pero tienen conocimientos, el riesgo es altísimo. Y no solo hablo de médico porque es lo que conozco, pero esto está en todas las profesiones, ¿no?
generar alianza con instituciones formadoras para recuperar el prestigio social. Esta es otra cosa. El prestigio social de la profesión médica cada vez está más afectada. Y les cuento lo último. En la antigua griega, en esa cultura que fue el avance de nuestra cultura occidental, en esa época habían 3 profesionales que la sociedad griega los tenía en tal nivel de prestigio que estaban exentos de las aplicaciones de la justicia. Tú no podrías aceptar que una de esas personas pudiera hacer algo que estuviera fuera de la ley. No, ellos no. ¿Quiénes eran esas 3 profesiones? La primera, el sacerdocio. Un sacerdote no podía, estaba en contacto con los dioses, no podía ser una mala persona. El segundo eran los médicos, que eran semidioses. Ustedes saben que el origen de los médicos de Esculapio es el hijo del dios Apolo, que se enamora de una mujer terrenal y de ahí sale Esculapio, el hijo, en donde manda, porque por celos, Apolo manda matar a la persona que va a ser la madre de su hijo, pero cuando ya está pues la cosa triste, envía para que se le ayude, baja a la tierra y le hacen la primera cesárea de la historia de la humanidad. Lo salvan a Esculapio. Y Esculapio es un médico que tenía virtudes que no tenía ningún médico terrenal. En fin, volvamos con esto a lo último. ¿Y en quién podemos confiar para que estas cosas se den? Bueno, en el doctor Franco, que está en el colegio médico, en ustedes, que ya se enteraron de lo que les puede pasar a cada uno de ustedes. En saber que están trabajando en un nivel de estrés muy alto y que eso altera el carácter y sea vulnerabilidad, pueden explotar con gente que ustedes quieren mucho. Uno de los grandes problemas a lo cual debiera hacerse una investigación es cómo está la familia del médico. Y esto es más riesgoso cuando el médico es mujer que cuando es hombre. El último dato. Acabamos de terminar un estudio y a nivel de país el intento de suicidio en estudiantes de medicina está en 11.1. Intento. ¿Cómo puede un joven en la flor de su vida querer morir en lugar de querer vivir? Bueno, muchas gracias.